Así es, a Dios sea la gloria, la honra. Le damos gracias a nuestro Dios, aquel que nos dio su Hijo amado, Jesucristo, el Hijo de Dios. Así es, por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Bueno, ya está con nosotros el pastor Natividad Ramos, en el cual pues nos está dando enseñanza acerca de la carta a los romanos, en el cual pues hay una culpabilidad del hombre, en el cual también pues hay una gracia divina y maravillosa, en el cual usted y yo hemos sido recibidos gracias a este regalo maravilloso que Dios, el Padre Celestial, nos ha dado a través de su Hijo amado Jesucristo. Así es que bueno, muy buenos días, pastor, gracias por estar con nosotros. Y quiero dar una disculpa públicamente. El sábado cumplieron 17 años y olvidé totalmente mi persona el hacerles una llamadita, pero gracias al Señor, que lo que Dios ha dado, no podemos avergonzarnos, al contrario, nos da gusto que sigamos en la brecha, en este sendero que Cristo ha puesto en nuestras vidas. Lo felicitamos por este arduo trabajo ahí en la ciudad de Monterrey, donde tienen 17 años ya en esta estación, la XCOK, en el cual pues han llevado el evangelio a muchas gentes, a muchos lugares, y agradecemos a Dios por ese tiempo que se les ha otorgado igualmente aquí con nosotros. Pastor, los micrófonos son suyos. Muchas gracias, hermano Isaí. Es un gozo participar esta mañana con ustedes, pero lo estoy oyendo y creo que va a tener que volverse a disculpar, porque la fiesta de cumpleaños es este sábado que viene. Así que tiene usted toda la oportunidad del mundo de llamarnos y estamos verdaderamente muy felices. Y no solamente eso, hermano Isaí, no solamente el día 15 de octubre cumplimos 17 años consecutivos sin faltar a un solo programa. Todos han sido en vivo, pero además cumplo años el día 15 de octubre. Así que tiene usted todas las facilidades de los parabienes para ese día. Bueno. Gracias a Dios, de veras, es una emoción muy preciosa participar todos estos años. Cuando yo empecé el programa, usted recuerda, después de la muerte de Eric, yo dije que iba a poner todos sus recursos, los que Eric dejó como empresario, que lo iba a poner en el altar de Dios, y que me preguntó la familia, ¿y qué es lo que es ponerlo en el altar de Dios? Y yo le dije, vamos a abrir programas de radio. Y yo oré al Señor y le dije, abre mi corazón, mi entendimiento, para que yo pueda hablar de tu Hijo amado, de tal manera que la gente se enamore de Él. Y estoy muy contento, muy agradecido, porque nos ha permitido llegar prácticamente a esta semana tan preciosa, de tantos recuerdos. Y pues entonces continuamos, hermano Isaí. Esta mañana, usted sabe, estamos hablando sobre esta extraordinaria carta, que es la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Roma, que es una iglesia que al parecer pues no la había fundado ni la conocía, pero que le regaló esta joya de gran precio. Y bien, pues hemos estado diciendo que el apóstol Pablo abre esa carta y él ha de mostrar que tanto gentiles como judíos son culpables ante Dios con el famoso yo acuso. ¿Yo acuso quién? Yo acuso a los gentiles, pero también yo acuso a los judíos, para sentarlos a ambos grupos en el banquillo del acusado, para luego proponerles ser salvos de la misma manera. Este es el punto de choque con la mentalidad judía. Imposible. Pero dije que el apóstol, fíjese bien, ha ido cerrando este caso de manera muy vigorosa, y lo ha ido haciendo no citando la escritura. El apóstol ha ido hablando en términos de cosas de razonamiento, de sentido común, y ahora él va a hacer un cambio que va a ser maravilloso.
hace una maniobra, porque él quiere probar. No solamente, fíjese, razonó con ellos, les presentó pruebas de que estaban falseando los hechos, de que sí conocían de Dios, de que eran inexcusables. Y lo mismo hizo con los judíos, razonó con ellos. Pero ahora hace una maniobra porque quiere probar de dónde viene su autoridad. Y entonces los lleva a la Escritura. Si usted ve, por ejemplo, el capítulo 3 del versículo 10, Pablo le dijo, como está escrito. A partir de aquí, el apóstol se sustenta en la Escritura. Ningún predicador podemos hacer a un lado la Escritura. De tal manera que hasta aquí ha tratado por separado a judíos y gentiles. Ahora de los dos hace un solo grupo, donde le dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso lo hace para luego hacerles una propuesta común que viene en el versículo 24, donde les dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Les hace una propuesta común, pero les dice que por medio de la gracia. Pero déjeme decirlo a mí de esta manera, la gracia les habrá de decir a judíos y a gentiles, sí, señores, yo soy la gracia, pero les quiero presentar al autor de la gracia, que es Jesucristo. Y no hay otra forma de ser salvo más que esa, por una razón fundamental. Porque si usted observa el versículo 25, yo voy a hablar del capítulo 4, pero estoy haciendo referencia de los pasajes anteriores. El problema está en que el versículo 25 dice que Jesucristo es a quien Dios propuso en propiciación por la fe en su sangre para manifestación de justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Ve usted el desarrollo de la idea? A Cristo Dios lo propuso a los hombres para ser salvos. Pero desde luego dijimos que los judíos iban a ser difíciles, y han sido y son difíciles. Aunque así fuera, los judíos tenían muy arraigada aquella cuestión de que ellos eran diferentes. Nosotros no somos como los gentiles. Y si nosotros somos distintos a los gentiles, no tenemos por qué ser justificados de la misma manera en que son los gentiles. Ni siquiera eso, ni siquiera esa expresión el apóstol les permite que la conserven. Porque en el versículo 30 hace un sarcasmo, en el versículo 30 del capítulo 3. Porque uno es Dios, el cual justificará, y sería, ¿cómo se justifican los de la circuncisión? Y él diría, por la fe. Oye, Pablo, ¿y los de la incircuncisión? Dijo también, por la fe. ¿Ve usted lo que el apóstol, la maniobra tan excelente que ha desarrollado? Los de la circuncisión se justifican por la fe, y los de la incircuncisión se justifican también por la fe. Así pues cierra el capítulo 3 viendo de frente ese prejuicio. Así que ese es el panorama con el cual entramos ahora al capítulo 4 y que vamos a ir señalando pasajes. Pero ahora estrechará más el cerco y les ha de cerrar el paso, haciendo una maniobra más de la excelencia a la cual nos tiene acostumbrados el apóstol. Pero ahora
dice, cerremos el caso, y apela a la legendaria figura de Abraham, el llamado padre de los creyentes. Y eso tenía una lógica. Veamos cómo fue justificado Abraham, para ver cómo son justificados todos los hijos de Abraham. Porque nadie puede tener lo que Abraham no tuvo. No pueden esperar tener más que lo que Abraham tuvo. Y ser justificados de la manera como Abraham no fue. Esa es más o menos la idea en esta tesis, donde lo presenta como el modelo de cómo pues se puede ser justificado. Es como si dijera, pues veamos a nuestro padre Abraham, o veamos al padre Abraham, porque lo que le sucedió a él, pues es lo que debe suceder a todo creyente, a todo hijo de Abraham. Por lo que bien podemos titular este caso como a la manera de Abraham, ¿cómo fue justificado? Para saber cómo somos todos justificados, o como los judíos, porque está hablando con los judíos. Miren, por la ley no podía haber sido justificado Abraham, porque la ley todavía estaba a 450 años de distancia, 430 años de distancia. Luego entonces no se pudo justificar por la ley, esta no existía, es decir, no había sido manifestada. Bueno, por la circuncisión, tampoco, porque primero lo justificaron en el capítulo 15 y años después le dieron la circuncisión allá por el capítulo 17. Entonces, si Abraham fue justificado no echando mano de la ley, ni echando mano de la circuncisión, entonces nadie podrá ser salvo de manera distinta que fue salvo Abraham. Por eso digo, eso tiene una lógica. Fue justificado según el Génesis 15:6 porque le creyó a Dios. Entonces, si él fue justificado así, pues es la manera como todo mundo se tiene que justificar. Pero esa cuestión por sí mismo nos introduciría a otra cuestión muy interesante. Y es que la salvación, mire hermano Isaí, la salvación por la fe no es una recién llegada. No es algo que se empezó a predicar, no es algo que se empezó a conocer cuando la iglesia en el primer siglo empezó a predicar la salvación por la fe en Cristo, particularmente el apóstol Pablo. No, ella es tan antigua y tan vieja en la historia como 1450 años antes de Cristo. ¿Por qué? Pues porque Abraham vivió más o menos en esas fechas. Y si Abraham fue salvo y fue justificado por medio de la fe, entonces la salvación por la fe y la gracia no acababa de llegar. Es una antigua compañera del hombre. Alabado sea Dios. Desde aquí empezamos. Es más, yo dije, desde que Dios le dio la circuncisión a Abraham, no se la dio por méritos, se la dio por gracia, porque quiso, le regaló esa señal. Entonces ya desde la circuncisión empezamos a ver cómo coge figura la gracia. Esa gracia preciosa que diría muy contenta, pero yo les presento al autor de la gracia, se llama Jesucristo. Hermoso de veras esto. La gracia antes de la ley y después de la ley. Ahora, mire cómo empieza el apóstol Pablo, ahora sí el capítulo 4. Lo hace inteligentemente, no podría esperar yo otra cosa, apelando a la declaración que más orgullo causaba al mundo judío. ¿Cuál era esa? Nosotros somos hijos de Abraham. Nuestro padre es Abraham. ¿No le dijeron eso a Jesús allá en Jerusalén cuando hablaban con él, cuando los llamó pecadores? Nosotros pecadores, nosotros somos hijos de Abraham. Y ser hijo de Abraham es incompatible con ser un pecador. Que fue cuando Jesús les dijo, muy bien, ¿quieren hablar de incompatibilidades? Pues resulta que las obras de ustedes son incompatibles con las obras de Abraham. Fue una lección maravillosa que a mí
en lo personal me deleita cuando la vuelvo a traer a mi corazón. Y luego dice, pero luego pregunta, pues ¿qué halló nuestro padre según la carne? Capítulo 4, versículo 1, que pues diremos, ¿qué halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué halló Abraham? Veamos qué es lo que halló a Abraham. Dice Pablo, al decir eso, habla directamente sobre el supuesto de la excelencia de pueblo que era el orgullo de esa gente del judío, y pregunta, ¿Abraham halló algo? En realidad no halló nada. Esa es la cuestión que yo quiero que usted vea, analice. ¿Qué halló nuestro padre Abraham? Y va a decir, pues no halló nada, porque lo que halló, lo halló cuando le creyó a Dios. Antes de creerle a Dios, era un hombre anímicamente decepcionado. Y la realidad es que si Abraham no halló nada, ¿por qué sus descendientes afirman que ellos sí hallaron lo que Abraham no halló? Que ellos sí creían que había hallado. De tal manera que entonces tenemos aquí una contradicción entre judíos y Abraham su padre. Si afirman, dice, los ha metido en un callejón sin salida, pues ningún judío creo que se atrevería jamás a decir que él era mejor que su padre Abraham. Vaya, la samaritana le dijo a Jesús, ¿acaso eres mayor que nuestro padre Jacob? Imagínense compararlo con Abraham. Entonces, si afirman que hallaron algo, no les crea, porque solo hay una manera, y esa es a la manera de Abraham. Y aquí tenemos este caso hipotético en el verso 2, que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no te gloríes para con Dios, diría Pablo, porque Dios nos salva con las obras, y si fuiste salvo por las obras, Abraham, fuiste justificado, pues gloríate en ti mismo, pero no te puedes gloriar a Dios, porque Dios nos salva así. Dios no justifica por las obras de la ley. Si Abraham fue justificado por las obras, no tiene de qué gloriarse. ¿Cómo decir que Abraham fue justificado? Es una suposición. Si fue justificado por las obras, no dice Pablo que fue justificado por las obras, está haciendo una conjetura, una suposición. Entonces, la justicia que los hijos de Abraham alegaban poseer, entonces a la manera de Abraham era también una suposición. ¿Será para nosotros una suposición? ¿Será para nosotros nuestra justificación un caso hipotético cuando decimos que somos justificados por haberle creído a Cristo? De ninguna manera, así como ningún judío se atrevería a decir que era mejor que su padre Abraham, ningún hijo de Dios, ningún creyente, ninguno de los que hemos sido salvos, tendríamos el atrevimiento de pensar que nuestra salvación es una suposición, es un supuesto, es una profunda y verdadera realidad. Si Abraham tiene de qué gloriarse o no tiene de qué gloriarse, pues yo digo que tampoco sus descendientes, ni ningún creyente. ¿De qué se iba a gloriar Abraham? Pues solo de creerle. Esa era su gloria, haberle creído a Dios. Dice el versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios, y le fue atribuido a justicia. Le fue imputada la justicia. A esto se le llama la doctrina de la imputación. Y si es así, Abraham no tenía razón para gloriarse. ¿Por qué razón, hermanos? Porque él no estaba haciendo ninguna aportación para ser justificado.
Porque entonces yo le voy a invitar a usted a esa noche triste del Génesis 15, versículo 1 al 5. ¿Sabe qué es lo que vemos en ese pasaje? Un Abraham melancólico, lleno de temores, con sus manos vacías y sin poder hacer nada por él, se declara impotente. Apenas acababa de venir de derrotar aquella coalición de reyes de la Mesopotamia, y por supuesto que él tenía sus temores. ¿Estaba allí aportando algo para su justificación? Absolutamente nada. Pero fue allí, en su impotencia por encontrar justificación, es allí donde Dios le da futuro. Y le dice: Abraham, yo soy tu recompensa. ¿Qué me has de dar? Le dice Abraham, ¿qué me vas a dar si ando hasta sin hijo? Y el mayordomo es este Damaseno, es este hombre de Damasco, Eliezer, pero yo no tengo descendiente. Fue cuando Dios lo sacó y le dijo a Abraham, eso lo digo yo así a mi manera, pienso que era una noche estrellada, y le dijo a Abraham: cuenta las estrellas. Y él dijo: no las puedo contar porque son muchas, así será tu simiente. Y ya viejo, y Sara vieja y estéril, pero Abraham le creyó, y dice que le fue imputada justicia, tan solo por quererle a Dios. Alcanzó a tener lo que no tenía. A primera instancia, las promesas. Así que si Abraham no halló nada que aportar en su favor, ¿cómo pueden aportar los hijos de Abraham algo en su favor? No recibió nada hasta que le creyó a Dios. Y esa es una gran lección. Solo cuando se le cree a Cristo, porque Cristo es la propuesta que Dios hizo al hombre. Cristo no se propuso solo, su Padre Dios lo propuso. Lo dice en el capítulo 3, verso 25. Y en el versículo 4 al 5 de este capítulo que estamos leyendo, el capítulo 4, empero al que obra, no se le cuenta el salario por merced, sino por deuda. Mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Mire qué interesante declaración hace Pablo. Si no fue por las obras, por algo que hizo, entonces lo que Dios le dio a Abraham no se lo debía, porque Dios no puede ser tratado como un deudor de nadie. Por eso dice, al que trabaja se le debe un salario. Pero en cambio a Abraham no aportó nada, por lo tanto no es Dios un deudor, y lo que le dio se lo dio simplemente por gracia. No debemos, por lo tanto, exigir a Dios cosa alguna, como si Él no la debiera. ¿Cómo me fastidian aquellos predicadores que dicen: túmbale a Dios la puerta y exígele qué? Le voy a decir algo: si Dios no hubiera querido enviar a su Hijo para salvarnos, bien hecho, no nos debía nada. Dios no estaba obligado, Dios no es obligable, porque he dicho, nos dio al Hijo y ni siquiera se lo estábamos pidiendo, porque no sabíamos que tenía un hijo, ¿cómo se lo íbamos a pedir? Pero en cambio Dios, en su querer glorioso, quiso, vaya la redundancia, quiso darnos al Hijo, y quiso morir por nosotros. Entonces, ¿qué nos debe Dios a nosotros? Definitivamente habríamos de cuidar nuestro lenguaje. Pablo está probando que lo que Dios nos da no es porque con ello nos pague deuda alguna. A Abraham no le debía nada. Y para reforzar la idea, trae a memoria a otro hombre ilustre. Trae a memoria al rey David. Este sí que tenía problema por pecado.
¿Cómo lo resolvió ese pecado? Ahora Pablo tiene muy en alto lo que llama la bienaventuranza de un hombre que pecó bajo la ley, bajo la circuncisión. Fíjese bien, David era un hombre bajo la ley y bajo circuncisión, y pecó bajo la ley y bajo circuncisión. ¿Halló perdón acaso en la ley? Hemos dicho, el hombre puede decirle a la ley, sálvame, y la ley le diría, es que a mí no me mandaron a salvar, a mí me mandaron a acusar, a mí me mandaron como un espejo para que te veas cómo estás, pero yo no puedo ayudarte para ser salvo, porque la ley no justifica. Ahora, déjeme hacer una precisión. Por supuesto que hemos dicho, si alguien me pregunta, hermano Ramos, si alguien guarda toda la ley, ¿se justifica y tiene vida eterna? Por supuesto, la Escritura dice que sí. Haz esto y vivirás, dijo Dios. Que yo ilustré con aquel muchacho que llegó corriendo ante Jesús para decirle, maestro bueno, ¿qué cosa debo hacer para poseer la vida eterna? Y él le dijo, guarda todos los mandamientos. Y dice lo que le dijo, guarda todos los mandamientos, era la respuesta propia. Y él dijo, pero si los he guardado todos desde mi mocedad. Jesús no lo contradijo. Sin embargo, le diría propiamente, hagamos entonces una prueba de superficialidad, una prueba de la verdad. ¿Sabes qué? Estás muy cerca del reino. Vende todo lo que tienes y sígueme. Y dice que cuando le propuso que vendiera todos sus bienes, aquel muchacho dijo, no, se fue muy triste porque tenía muchos bienes. Pues no, que amarás a Dios sobre todas las cosas. Jesús le probó que estaba fallando en el primer mandamiento. Porque usted dice, bueno, pero ¿por qué si los guardaba? No, no los guardaba. En realidad tenía una deficiencia que Jesús sacó a colación. ¿Qué no ve que el Señor conoce lo que somos, lo que tenemos escondido, las deficiencias que ni nosotros mismos hemos podido detectar a veces? Entonces David era un hombre que había pecado bajo la ley y la circuncisión. ¿Cómo fue perdonado? El mismo David fue perdonado y gritó lleno de gozo, bienaventurado aquel hombre a quien Dios no le imputa pecado. Se lo perdonó. ¿Por qué tanta felicidad, David? Porque me perdonó en su gracia. La ley me condenaba, pero Dios me quiso perdonar. David no ganó la justificación por algún pago, no fue retribución, sino por la gracia de Dios. Bien lo dice el Salmo 32, que es clarísimo sobre esta cuestión. Usted creo que es un salmo que indiscutiblemente lo conoce bastante bien. Dice el Salmo 32, bienaventurado el hombre a quien no imputa Jehová iniquidad. Bienaventurado, feliz el hombre a quien Dios no le imputa pecado. ¿Por qué no se lo imputó si era culpable? Porque lo perdonó por gracia. Es esta bienaventuranza, fíjese bien, es esta bienaventuranza solo en la circuncisión. Espéreme, mire, qué interesante cuestionamiento hace Pablo. Dice que es altamente estratégico. Vea el versículo 9. Está hablando de la justificación, de la bienaventuranza de la que habló David por haber sido perdonado gratuitamente. Porque fue por gracia. No la compró la salvación. Y dice 9, es pues esta bienaventuranza solamente en la circuncisión o también en la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham fue contada la fe por justicia. Fíjese qué pregunta tan interesante hace. ¿Esta bienaventuranza es solo en la circuncisión?
Pues David es un ejemplo de la salvación otorgada a un hijo de la ley. La salvación por fe y por gracia. Es entonces cuando descubrimos la maniobra. Pues ahora nos presenta a uno de la circuncisión que pudo decir bienaventurado. Y entonces dice, pero esta bienaventuranza es solamente para los hijos de Abraham, solamente para los que son circuncisos. No, dijo, también para los incircuncisos es esta bienaventuranza. Cualquier gentil que le crea a Dios recibe y disfruta esa bienaventuranza del perdón. ¿Qué manejo tan sutil está haciendo el apóstol? Y en el verso 13, ¿cómo pueden los gentiles incircuncisos heredar las promesas? Fíjese bien, Abraham recibió promesa porque le creyó. ¿Cómo pueden entonces, diría desde la perspectiva del judío, cómo pueden los incircuncisos heredar las promesas si no tienen el pacto de la ley? ¿Ve usted la idea? Vaya conmigo. Sorpresa. ¿Heredar qué? En el versículo 14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana es la fe y anulada es la promesa. Entonces tenemos que preguntar cómo recibió Abraham promesa. Y aquí se daría un absurdo. Si los judíos que por tener la ley y ser hijos de Abraham son los herederos, entonces Abraham, quien vivió 430 años antes de la ley, no hubiera recibido ninguna promesa. Porque si la promesa era por guardar la ley, pues Abraham se hubiera quedado con las manos vacías. Y dice, ¿cómo recibió Abraham promesa? Señores, ¿la recibió por guardar la ley o la recibió por la fe? Porque si es por la ley, todavía la ley no llegaba. Y por consecuencia, Abraham, si la ley es la que da la promesa, Abraham no tenía razón para tener promesa en sus manos. ¡Ah, qué extraordinario! Entonces Abraham se quedaría con las manos vacías. Porque la promesa no es exclusiva de la ley, pero se hace extensiva a todos los que creen. Y el versículo 16 de este capítulo 4, yo digo que viene a ser como un cierre muy fuerte. Por tanto, es por la fe, para que sea por gracia, para que la promesa se afirme a toda simiente. Está en plan demoledor el apóstol. No solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Cómo? ¿Ser hijos de la ley es cosa distinta, Pablo, a ser hijo de Abraham? Por supuesto, dijo. Porque los hijos de Abraham son todos aquellos que le creen a Dios. Y esto viene a ser como punto final a su argumentación. Por lo tanto, es por la fe, para que sea por gracia, para que la promesa de Dios sea firme. Mire que si fuera por las obras, a mí me hubiera tirado evidentemente al bote de la basura. Pero fue porque le creí a mi Señor Jesús, que Él obró un cambio en mi vida profundo y radical hace 53 años, que son los mismos años que tengo de ser un predicador, 53 años. Y he sostenido y dicho que una emoción dura 3 días. La mía tiene 53 años. Entonces, solo lo que es de Dios permanece. El cambio que Dios hizo en mí es una realidad, no es una figura, no es un símbolo, no es algo que se tiene que interpretar o espiritualizar.
es algo contundente, concreto y real. Porque cuando la ley estaba acompañada de figuras, símbolos y tipos, pero la figura, los símbolos y los tipos tienen valor y razón de ser hasta que llega la realidad. Cristo es la realidad. Consecuentemente, ya no necesito de figuras, ni de símbolos, ni de tipos. Luego entra una cuestión. Si Abraham, siendo viejo, siendo viejos sus padres, o mejor dicho, si Abraham era viejo y Sara no solamente era vieja, sino había sido estéril, se debe la existencia de esa nación que vino de ellos de una promesa o de un mérito. Una promesa que le dijo: serán tus descendientes como las estrellas y como la arena de la mar, incontable. Pero cumplir eso no estaba en las manos de Abraham, ni estaba en las manos de Sara. Eso le correspondía exclusivamente a Dios. Y esta promesa, dice la Escritura, que la creyó esperanza contra esperanza. Algo así como se nos acaba una esperanza, parece que ya hay, pero saca otra nueva y vuelve a coger fuerzas. Esperanza contra esperanza. Y yo digo una cosa: ¿acaso Abraham no se dio cuenta de cuán viejo estaba? ¿Y Sara no se dio cuenta de que era una mujer anciana y que además estéril de toda la vida? Más de 90 años. Pues todas esas sorpresas, ¿sí?, y promesas le hicieron reflexionar a Abraham y ser confrontado con su condición de viejo, y a Sara con su condición de anciana estéril. De tal manera que dice: a hombre de 100 años ha de nacer hijos. Y Sara, acuérdese que cuando el Señor visitó a Abraham ahí en su tienda, le habló y le dijo, porque Sara estaba poniendo oreja detrás de ahí de las cortinas de la tienda, bendito sea Dios, ¿sí? Y Dios le dice a Abraham: Sara tendrá un hijo. Y la viejita se rió, dijo: bonita me voy a ver yo. Que por cierto fue cuando Dios le dijo: ¿por qué se rió Sara? Y Sara fue capaz de decirle a Dios mismo: no me reí. Y Dios, contundente y categórico, le dice: sí reíste, sí te reíste. ¿Acaso hay alguna cosa imposible para Dios? Y Sara, ya de 90 años, ha de engendrar. Pero me parece que entonces, ante ese estar razonando si Sara podrá o no podrá, si llegaremos a tener eso, Abraham llegó a una conclusión que me parece la conclusión más preciosa. ¿Qué tengo que estar dando interpretación? ¿Qué tengo que estarme mortificando? Si Dios lo dijo, entonces así es. Dejaré que Dios diga lo que dijo y yo no se lo cambiaré jamás. De tal manera que esta mañana, dice, Dios se lo atribuyó a justicia, sin obras. A David no le imputó pecado. Esta mañana yo espero que esta lección del capítulo 4 haya sido una cuestión que podamos reflexionarla. Porque mire, hermanos, insisto, la escritura no son un montón de letras, no son un montón de versículos. La escritura son un cuerpo de ideas. Consecuentemente, usted tiene que leer la escritura en un plan de cuerpo de ideas, reflexionar,
No oír la palabra de pasada, sino tomarla, ponerla ante sus ojos y reflexionar sobre cada uno de estos tesoros eternos. Y yo le garantizo que usted no se quedará sin su bendición. Hermano Isaí, ha sido una verdadera bendición participar esta mañana. Ser salvos, pues pregúntenle a Abraham cómo fue salvo, cómo fue justificado, para que ninguno diga que es salvo de manera distinta. Y si Abraham halló que la salvación y la justificación es por creerle a Dios, no puede haber ni un solo hijo de Abraham, judío o gentil, no puede haber alguno que diga que recibe la justificación de otra manera. Gracias, hermano Isaí, por esta oportunidad de participar con ustedes allá, y deseo que sea una mañana de gloria. Dios me lo bendiga. Así sea, pastor, igualmente. Gracias por esta explicación tan maravillosa acerca del capítulo 4 de Romanos, en el cual entendemos que es por la fe que traspasa montañas, mueve montañas, y nos ha dado una salvación tan grande. Se la dieron una justificación tan hermosa a Abraham y también, a David, en el cual le creyó en tiempos, situaciones difíciles. Lo mismo sucede en el tiempo de hoy, la gracia maravillosa de nuestro Dios, actualmente realizada a través de la gracia de Jesucristo, su Hijo amado. Si alguien en esta mañana necesita hablar, decir algo, claro que sí, nuestros teléfonos están disponibles al 704-831-2465, 704-831-2465. Efectivamente, el capítulo 32 del Salmo, donde nos habla de esta preciosa expresión: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Le damos gracias, pastor, por esta explicación que se nos ha dado. Es a través por la fe de su Hijo amado Jesucristo, en el cual tenemos entrada totalmente, directamente al Padre Celestial. Y gracias a nuestro Señor Todopoderoso, aquel que lo dio todo, la fe que nos ha dado y continúa, es la que nos ha salvado. Aquellos que hemos creído que es a través de Jesucristo, que ciertamente no es por obras, pero sí es por la fe que Cristo ha depositado en cada uno de nosotros, que hasta el día de hoy se sigue moviendo en las iglesias. Cuando uno predica, cuando uno evangeliza, la fe es la que nos lleva exactamente a la gracia divina. No sé si quiera agregar algo más, pastor, mientras que alguien quiera llamarnos también al 704-831-2465. Bueno, pues que la fe tiene obras también. Jesús lo dijo en el capítulo 6 de Juan, cuando establece qué obra tenemos que hacer para tener esa comida que da vida eterna. Dijo categórico: esta es la obra, que crean en el que Él ha enviado. Amén. Luego entonces el creer es obrar, es una acción, porque es una conclusión capaz, una conclusión pensante, donde se ponen en balanza las cosas. Consecuentemente es el trabajo de la fe, la obra de la fe, creerle a Dios. Y yo creo que esta mañana no podemos olvidar entonces esta cuestión, que Amén. El Padre nos propuso al Hijo, nos dio al Hijo como Salvador nuestro, judíos y gentiles, de tal manera que alguien me pregunta: ¿cuál sería el pecado más grande que el hombre cometa? Definitivamente no recibir al Hijo de Dios, que nos lo dio en esa gracia preciosa. Así que yo espero que esta mañana, mis hermanos, sean ustedes bendecidos. Y es todo por mi parte, hermano Isaí. Amén. Bueno, tenemos 2 llamadas. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Gracias por esperar. Dios los bendiga. Está bonita la prédica del pastor Isaí, bendito sea el Señor. Prédicas de que lo edifican a uno, gracias a Dios que sí. Amén. Gracias, hermano, por su aportación, y nos bendice su llamada. Sí. Pastor, una pregunta. El otro día yo me gané una Biblia
¿Todavía estará la Biblia por ahí? Bueno, vaya y pregunte a la librería Logos con mucho gusto y ahí le darán respuesta. Gracias, hermano, por llamarnos. Bendiciones. Vamos, tenemos 2 llamadas más. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Sí, Dios le bendiga, pastor. Bueno, nada más que no hay nada más que agregar después de la enseñanza que nos da el hermano. Mi deseo fuera de que si se pudieran grabar esas enseñanzas, pastor, y podríamos obtenerlas nosotros, no sé, tal vez con alguna ofrenda de amor o con algún, como usted se hace cada esa de que se vas a ganar o eso, digo, wow, qué bendición fuera si los pudiéramos tener grabados nosotros y de repente ponerlas y repetirlas, porque yo aprendo bastante con el hermano y me gozo y bendigo al hermano y a usted, pastor, por tomarse tan esmero en enseñarnos cada vez más y más. Y ese es mi comentario, hermano, y que Dios los bendiga. Claro que sí, hermana. Le quiero recordar, bueno, nosotros siempre repetimos las enseñanzas a las 9 de la noche a través de la FM, 99.1 FM estéreo en la ciudad de Charlotte. Ahora, si quieren una copia, también me pueden llamar a mi teléfono personal, que es el área 704, con el número 634-6706. Con mucho gusto le estaremos dando las copias. Amén. Gracias, bendiciones. Vamos a la siguiente llamada. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Buenos días, Dios lo bendiga, hermano. Buenos días, háblenos un poquito más fuerte, por favor. Dios lo bendiga, habla Mirtala Ortega. Amén, hermana Mirtala, adelante. Lo felicito por ese programa, pues me gozo escuchando al hermano y lo felicito por tener ya 17 años en el aire y que siga adelante, porque esa palabra la necesitamos. Esa palabra nos da vida y esperanza, porque cada día aprendemos más y más, y estoy emocionada porque también quisiera que por favor cómo puedo conseguir las copias de esas grabaciones, porque hay mucha necesidad en el pueblo. Yo sé ir a mi país y llevo grabaciones de prédicas de aquí, de los pastores Lorencio y Brian Castro. Amén. Dios los usa bastante también y necesito esas prédicas, porque yo voy allá de mi familia que sí están en una iglesia, pero no predican como se predica acá. Es más, no tienen esa autoridad como se predica aquí. Amén. Bueno, hermana, me dijo Mirtala Ortega, ¿verdad? Sí. Bueno, llámeme a mi teléfono personal, que es el teléfono, ya lo conocen, 704, con el número 634-6706. Gracias, mi hermana. ¿Usted es de El Salvador? Sí, yo soy del Salvador. Soy la mamá de la pastora Claudia Castro, que me felicitó el viernes. Gracias por las felicitaciones. Amén. Me emocioné mucho. Que Dios lo bendiga mucho y adelante. Gracias, hermana. Igualmente a usted también. Bendiciones. Bueno, pastor, muchas gracias una vez más este día que nos ha concedido el poder escuchar la palabra del Señor basado en la carta a los Romanos capítulo 4. Realmente pues siempre aprendemos algo que Dios tiene ya desde antemano para cada uno de nosotros. Es por la fe que nosotros podemos recibir a Cristo Jesús. También la fe sin obras, dice la palabra, está muerta. Aun sin embargo, pues la obra principal la hizo nuestro Señor Jesucristo. Pastor, muchas gracias. Bendiciones. No sé si se quiera despedir. Pues muchas gracias por recibirme y nos escucharemos el próximo miércoles con la ayuda del Señor.